eso, ¿verdad? Me olvidé decir cuando hablaba de su currículum vitae, el doctor fue de los primeros asesores cuando se creó el Instituto de Historia de la Ciencia de la Salud junto con Alex Ramírez de Arellano, y nos ayudó muchísimo. Así que, digo, obviamente, gran conocimiento de la historia. El doctor Eduardo Rodríguez Vázquez, precisamente tengo lo de estar allá abajito, para recordarnos que el doctor Rodríguez ha estado ayudando muchísimo a la biblioteca en cuanto a que ha traído algunas exhibiciones de su museo. Él es un coleccionista extraordinario de libros y de cuestiones de historia y los comparte. Y ciertamente lo ha hecho con no las pinturas, los watercolors, de tal, tú me lo aclaras. Sí, la acuarela. Pero además de esto, fue presidente de la Asociación Médica, miembro de la Junta de Editores del Bisturí, cirujano de mano, y un historiador muy dedicado. Y en este momento nos va a hablar del desarrollo de la literatura científica y médica en Puerto Rico en los siglos XVII al XIX, imprenta y censura. Lo de censura es la parte más fascinante, tengo entendido. El doctor es investigador adscrito de nuestra institución. Doctor Rodríguez Vázquez. Muy buenas tardes a todos, espero que el tiempo no nos traicione. Queremos dar las gracias al doctor Justi y a los miembros del Instituto de Historia de la Ciencia de la Salud por la invitación a compartir con ustedes hoy esta idea. También quiero reconocer que hoy es 8 de abril y se conmemora el natalicio del doctor Ramón Emeterio Betance. Va a haber algunas cosas que van a haber similitudes, especialmente en imágenes, que ya presentó el doctor Rigao, pero vamos a ver si corremos las imágenes un poco para adelantar. Con esta cita, en Puerto Rico ha habido relativamente pocas investigaciones científicas que demuestran gran originalidad. Perdón. El doctor Paul G. Miller, comisionado de Instrucción de Puerto Rico, comienza el capítulo 27 de las Ciencias, Artes y Literatura de su libro Historia de Puerto Rico. Este libro, criticado y añorado por muchos, que muchos recordarán, se usó como texto obligado de Historia de Puerto Rico en nuestro sistema de educación desde la década del 20 hasta la del 50. Añadía a Miller que de las ciencias, la médica era la mejor representada. De las 3 páginas que dedicó a las ciencias en Puerto Rico, entre los científicos mencionados estaban el doctor Ashford y los trabajos realizados por los miembros del Instituto de Medicina Tropical, Gutiérrez y Garavide, González Martínez, Lippitt, King. El doctor Cayetano Colitoste, por su tratamiento su trabajo de tratamiento de la fiebre amarilla de 1895, y el doctor Isaac González Martínez por su trabajo de la bilharciosis de 1904. Y su trabajo sobre SPRU, anquilostomiasis y bilharciosis del 20. El doctor Francisco Olleri Ferrer, por los trabajos de la introducción de la vacuna en 1804. Y el doctor Federico Legrand, farmacéutico, por sus trabajos sobre la flora puertorriqueña, premiados en el Ateneo y publicados temprano en el siglo.
Y termina con el doctor Agustín Estal. A este último le dedica 2 de las 3 páginas dedicadas al tema de las ciencias. Nos menciona sus trabajos sobre la historia natural, la botánica, taxidermia, arqueología, su idea de crear un museo, sus publicaciones, los indios borinqueños, su catálogo del gabinete zoológico y los trabajos históricos de la Fundación de Bayamón y Aguadilla. Y le reconoce como uno de los primeros hombres de ciencia de Puerto Rico. Apuntaba Miller que nuestra historia no registra ningún descubrimiento o invento que haya sido reconocido en el exterior o que haya recibido aplicación general en el país, y añadía, es justo consignar que las ciencias aplicadas como la ingeniería, la cirugía y la medicina en general han tenido dignos representantes. Cierro la cita. Hoy, en el 2014, han pasado más de 90 años de la primera edición del Dr. Miller, que fue en el 1922. Los libros de texto usados para enseñar la historia de Puerto Rico en las escuelas superiores públicas y privadas y en las universidades del país son Puerto Rico, 5 siglos de historia y Puerto Rico, una historia contemporánea, del doctor Francisco Escarano, que estuvo con nosotros en la pasada cumbre. La historia de Puerto Rico del doctor Pancho Moscoso y su señora Lisset Cabrera, y Puerto Rico en su historia de las profesoras María de los Ángeles Castro y María Dolores Luque, todos, como mencionó el doctor Rigao, historiadores académicos. Estas últimas hacen la salvedad, y cito, que se han alejado de la historia informativa que se regodea en datos, nombres y sucesos para insistir en la explicación de los procesos y la interrelación de unos con los otros a través del tiempo. En estos libros solo se mencionan al doctor Ashford como médico y militar y al doctor Colitoste como historiador y por sus ensayos históricos. El doctor Moscoso omite en su trabajo al doctor Ashford y al resto de los científicos, pero es el único que menciona al doctor Estal y al doctor Olleri Ferrero. En los otros 3 textos no aparecen ni el doctor Agustín Estal ni ninguno de los otros hombres de ciencia mencionados por el doctor Miller. Quizás al ser padre de 4 hijos en escuela superior y en universidad ahora, me ayudó a percatarme de este hecho. Pero ¿por qué no incluir nombres? ¿Por qué ocurre esta situación y qué tiene que ver con la conferencia de hoy? El doctor Francisco Manrique Cabrera, refiriéndose a la figura del doctor Betances, nos decía, y cito, del silencio oficial con que siempre se acoge a Betances. Parecería que está ocurriendo lo mismo con los científicos puertorriqueños que han escrito la historia de la ciencia de nuestro país. El doctor Carlos Chardón, en su discurso inaugural como canciller en la Universidad de Puerto Rico en mayo de 1931, nos decía, y cito, y ese también, el conocimiento de las leyes naturales que rigen nuestros destinos. Después de todo, el hombre nace y se desarrolla en un ambiente natural, cuyo estudio se hace necesario e imprescindible a la felicidad y prosperidad de la especie humana. Y añadía, el concepto general que hasta ahora se ha tenido de la cultura con la exclusión de la investigación, especialización y la técnica ha sido uno de los errores más fundamentales y funestos de nuestra historia. En estos tiempos donde estamos hablando que la economía de Puerto Rico se debe dirigir hacia la biotecnología, las ideas del doctor Chardón permanecen aún vigentes. Continúa el doctor Chardón en su discurso, y cito, con muy raras y significadas excepciones, el siglo de libertad política ha seguido a la liberación de las colonias americanas, aunque prolífico en la producción de hombres de letras, ha sido muy estéril en la producción de hombres de ciencias. Vargas en Venezuela, Triana en Colombia, Carlos de la Torre en Cuba y Agustín Estal en Puerto Rico fueron brotes luminosos que apenas han dejado secuela ni sucesión
víctimas del ambiente depresivo, de la indiferencia de nuestros gobiernos y del público, por razón de que estos estudios no merecían ni el aplauso ni eran propios para la amena conferencia cultural. Sin embargo, 18 años más tarde, en 1949, en su obra Los naturalistas de América Latina, el doctor Chardón reconoce a algunos científicos puertorriqueños que se habían dedicado al estudio de las ciencias, entre ellos el licenciado Domingo Bello de Espinosa, Justo Yalmarzón, Tomás Blanco, Leopoldo Cruz, Latimer y Fernando López Tuero. El doctor Rigao mencionó los trabajos de los cronistas, de Pané, de Las Casas, de Gonzalo Fernández Oviedo y más tarde Colitoste y Agustín Estal, que documentaron la medicina en nuestros indios, la sangría, el uso del palo santo y las ahumadas con el tabaco. El profesor Lidio Cruz Monclova, en su ensayo El libro y la cultura puertorriqueña, nos hace un recuento del movimiento bibliográfico insular, poseedores de libros y existencia de bibliotecas. Aquí vemos que desde el 1513, don Alonso Manso, en el 28 Antonio de la Gama, en 1528 la biblioteca del convento de los dominicos, en el 19 Fray Bernardo de Balbuena y el presbítero de Diego de Torres Vargas en el 1647. Según el historiador Antonio Cuesta Mendoza, en su libro Los dominicos en el Puerto Rico colonial, nos dice, y cito, que el convento de dominicos fue un foco de mayor ilustración en Puerto Rico, que iniciaron estudios superiores. Colitoste, hay una discrepancia con Colitoste, porque dice que era una especie de escuela superior y Cuesta Mendoza está en contraposición, pero de que nuestros estudiantes iban luego a las universidades de Caracas y de Santo Domingo. El doctor Manuel Quevedo Báez, antes citado en su Historia de Medicina y Cirugía, refiriéndose a la historia de Abad, hace un recuento de todas las enfermedades, la viruela, las bubas, la sífilis, cólera, morbo asiático, etc. Esta obra, como todos saben, fue la primera historia de Puerto Rico publicada en Madrid en 1788. Sobre los siglos XV y XVI, el doctor Quevedo Báez nos dice que en la historia médica de Puerto Rico existe un lago de actividades que ha sido de gran preocupación y de estéril y cansada búsqueda para nosotros, en el caso del doctor Quevedo. Dicho periodo es de casi siglo y medio, sino más todo el tiempo comprendido entre el siglo XV y el XVI. Apenas nos dan cuenta de estas actividades los rancios y esquilmados archivos, las más veces polvorientos y en deterioro de polillas, en las cuales hicimos pertinaces y ansiosas búsquedas sin resultados satisfactorios. En el 1625, en el siglo XVII, las primeras bibliotecas que hubo en Puerto Rico, fundadas por los frailes dominicos y el obispo Bernardo de Balbuena, fueron destruidas por el ataque holandés de 1625. A mediados de este siglo, los franciscanos fundaron la tercera. El clima tropical de la isla no abonaba a la preservación de documentos, igual que la humedad, las tormentas y otras calamidades, sumado a los ataques por potencias extranjeras. Aquí vemos un grabado holandés del siglo XVII, el grabado de Schenck. En el siglo XVII, en los archivos de Puerto Rico no existía casi documentación escrita. Solo habían dos partidos, el de Puerto Rico, hoy San Juan, y la Nueva Salamanca, San Germán. El país vivía una situación precaria, habían pocos médicos y boticarios, solo dos hospitales, uno en San Juan y San Germán, y en Puerto Rico no habían instituciones de educación superior. Sobre los siglos XVII y XVIII, Quevedo Báez nos comenta que nuestras actividades médicas de ese periodo, más de siglo y medio, si se perdieron silenciadas en el extravío siempre fácil, en los archivos, o fueron destruidos. Y añade que estas observaciones las hemos creído obligadas, y nosotros también, para que cubran la interrogación que el silencio hace de esas ignoradas actividades médicas durante tan largo periodo de tiempo. En el 1795, el Deán y Cabildo de Puerto Rico solicitan por conducto del gobernador al secretario de despacho, don Eugenio de Llaguno, que la Universidad de Santo Domingo se mude a Puerto Rico porque Haití había invadido la isla.
Entonces vamos a hablar ahora del origen de la imprenta. Como todos saben, la imprenta se inventó en el siglo XV por Johann Gutenberg. Uno de los primeros libros fue su Biblia. Llegó a España en 1470 y a México, América, en 1539. Las razones son variadas, ¿verdad? Pero básicamente son dos: para publicaciones gubernamentales y religiosas. Las gubernamentales, pues, difundir órdenes reales, hojas sueltas, circulares gubernamentales, reglamentos, las tarifas, etc. Y la Iglesia Católica, cartas pastorales, novenas, avisos para los fieles, etc. El profesor Ambrosio Fornet, en un libro publicado en Cuba en 1994, sobre los siglos XVIII y XIX, dice que la imprenta ya llegó a Cuba hacia 1720, 180 años después que a México, 140 años después que a Perú, cuando ya había sido establecida en Guatemala, Paraguay y Brasil. La Habana fue la séptima ciudad de la América española que tuvo imprenta. Y Puerto Rico. Puerto Rico fue, después de todas, antes de Caracas. A Caracas llegó en 1807. Como ven, las intervenciones en México fue el virrey con 2 R y el obispo. En Perú fue la Compañía de Jesús, los jesuitas. Y en Cuba, el primer libro impreso en La Habana en 1723, según Fornet, fue la Tarifa General de Precios de Medicina. Aquí en Puerto Rico fue el segundo, como ya mencionó el doctor Rigao. Sin embargo, el doctor Francisco Guerra, historiador de la medicina, o español, en su trabajo La bibliografía médica americana y filipina, menciona que tan temprano como en 1707 hay un libro relacionado a la medicina, publicado en Cuba, una disertación médica sobre las carnes, que las carnes de cerdo son saludables, o sea que eso todavía tiene actualidad. Lo importante es que las similitudes en la imprenta o eran religiosos o eran gubernamentales, pero de las razones gubernamentales eran más bien relacionados a la medicina. Los próximos 4 impresos cubanos encargados a la misma imprenta de Carlos Abré en Cuba, 2 fueron religiosos y 2 médicos. En Puerto Rico, antes de llegar a la imprenta, solo existían manuscritos. Una de las limitaciones que tenemos hasta principios del siglo XIX es la escasa documentación escrita de naturaleza científica y médica en los archivos locales. Los documentos de esos siglos que se conservan o están en los archivos de Santo Domingo, de Indias, el General de Puerto Rico, ahora copias en el Centro de Investigaciones Históricas y en colecciones privadas en y fuera de Puerto Rico. La imprenta llegó a Puerto Rico en el 1806 bajo el gobernador Toribio Montes. La escasez de publicaciones en los primeros 40 años es dramática. El doctor Francisco Guerra solo incluye 7 de temas médicos, pero vamos a categorizar los impresos en general más adelante para que vean lo pobre de las publicaciones. Y es bien importante que definamos ciertos términos relacionados a la imprenta. Primero, un incunable. No hay incunables puertorriqueños porque la imprenta llegó en el 1806. Los incunables se refieren a los libros publicados entre el 1450 y 1500. Pero tampoco hubo libros, porque la ley de imprenta en España del siglo XIX decía que un libro tenía que tener más de 200 páginas. Y todos los libros, a excepción de 2, en los primeros 75 años del siglo XIX, tuvieron menos de 200 páginas. Las otras definiciones son definiciones para hojas sueltas, carteles, periódicos, etc. El primer libro fue Por ocios de la juventud en Puerto Rico. Fue un individuo de origen dudoso, de dudosa reputación, llamado Juan Rodríguez Calderón, que era secretario del gobernador y que, como ven, tenía todos esos títulos, que se agenció para que el primer libro publicado por la imprenta en Puerto Rico fuera un libro de poesías escrito por él. Este individuo fue acusado de abrir las cartas junto al gobernador que llegaban a Puerto Rico, cosa que estaba prohibido en los reinos de España del siglo XVI, tráfico de esclavos en Estados Unidos, entre otras. El segundo libro fue La Tarifa de Precios del 1807, de los medicamentos de la Real Botica. Fue reseñado por el doctor Salvador Arana y gracias a Dios que Salvador Arana hizo una copia facsimilar, está en su libro
la historia de la medicina puertorriqueña hasta el 98, y creo que también la doctora Sandra Fábrega hizo lo propio en su libro sobre la historia de la farmacia. El tercer impreso conocido es una novena hacia San Juan Bautista, y fue encontrado por el historiador Arturo Dávila y publicado en la revista del Instituto de Cultura. Dos de nuestros historiadores más distinguidos, los profesores Lidio Cruz Monclova y Eugenio Fernández Méndez, han expresado en diferentes ensayos que en Puerto Rico, desde la introducción de la imprenta, hubo un flujo ininterrumpido de libros, de establecimientos de librerías, de comercio de libros y materiales informativos, y que estos estaban accesibles a toda la isla. Esto definitivamente no fue así. Para poder entender qué pasó en el siglo XIX puertorriqueño, tenemos que analizar los diferentes periodos absolutistas y constitucionales a lo largo del siglo. En el del 1800 al 1812, los periodos fernandinos de Fernando VII, no habían más periódicos en España, sino aquellos de carácter oficial como La Gaceta y el Diario de Madrid. En Puerto Rico, a pesar de la aparición de la imprenta en 1806, durante este periodo solo tenemos conocimiento de que se publicaron alrededor de 15 obras impresas, folletos, o sea, menos de 200 páginas. Solo una médica. El único periódico publicado fue La Gaceta de Puerto Rico. Se conocen además hojas sueltas, circulares, etcétera, del gobierno, y que las pueden revisar en el Archivo General de Puerto Rico. Del 1806 al 1812 conocemos muy pocos impresos. Este es un listado que incluye una bula de vivos del 1806 al 1807. Usualmente las publicaciones gubernamentales y de la iglesia eran en bienio. Esta fotocopia nos la cedió el amigo Luis de la Rosa Martínez, antiguo director del Archivo General. Y es bien interesante porque si uno pagaba el equivalente a 2,5 reales, que es los 36,25 de centavos actual, podía comer carne en los días de vigilia. El segundo impreso es un edicto de Juan Alejo de Arizmendi del 6, un almanaque y guía de forasteros que conocemos por la bibliografía de Pedreira del 1908, una explicación de la bula de la cruzada del 1808, no da para atrás, el compendio de los preceptos del 8, y entramos entonces a la Gaceta de Puerto Rico. Esto lo ponemos por su interés bibliográfico, porque la Gaceta más antigua que habían encontrado era de noviembre del 8, y Luis de la Rosa consiguió esta fotocopia en algún sitio y también me la obsequió la fotocopia antes de morir. Antonio C. Pedreira, en su libro El periodismo en Puerto Rico, nos alerta acerca de la importancia de la conservación de periódicos en Puerto Rico, que la podemos aplicar a los impresos en general. Y nos decía, hay que reconocer que no es tarea fácil la de conservar estas colecciones, que además de mucho espacio que requieren y la dificultad de mantenerlas limpias, se convierten básicamente en un estorbo, y añade que conservadas generalmente en paquetes y en cajas, las hemos visto primero convertidas en pasta y luego en polvo por el efecto de los ciclones y la intemperie. El primer periodo constitucional del 12 al 14, aprobado el 14 de julio del 12, don Ramón Power y Giral, diputado de las Cortes por Puerto Rico, regula la libertad de imprenta bajo una junta de censura. De este periodo se conocen varios folletos, el discurso panegírico que hizo a su feligreses José Matías Santaella, y estos otros tres, un cuadernito de coplas de bota, el tapaboca que está en la biblioteca John Carter Brown, y una memoria sobre el papel moneda y sobre el establecimiento de la primera caja de ahorro en el 1813. Esto es como 80 años si se hubiese dado anticipando las de España. En 1814 el Diario Económico fue fundado por el don Alejandro Ramírez, quien había sido director de la Gaceta de Guatemala, el famoso intendente Ramírez. Llegamos al 1815 y la Real Cédula de Gracias, que fue firmada en enero de 1816 por el gobernador Salvador Meléndez Bruna. Esta cédula se imprimió en 3 idiomas, español, inglés y francés,
y se tuvo que imprimir en San Tomás, en una imprenta, la de Jonas Englund, porque aquí en la imprenta los tipos de imprenta de plomo no daban para publicar trabajos en 3 idiomas. Esta es la última página de la cédula, firmando el gobernador Meléndez. Esta cédula se creó para atraer europeos blancos que jurasen lealtad a la corona y que se convirtiesen a la fe católica. Aquí hablamos de los que trajo la cédula de gracia, ¿verdad? Que tuvo trajo consigo la inmigración de corsos, italianos y alemanes al suroeste de la isla. Y en el 1818 se publica un reglamento económico de vacunas. Viene el segundo periodo constitucional, del 1820 al 23, y Pedro Tomás de Córdoba señala que hay que puntualizar que algunas personas han llegado a creer que aquí no hay libertad de imprenta, que nadie podía quejarse de esa falta de libertad, pero esto nos duró muy poco. En este periodo se conocen 8 folletos impresos, aparece otro periódico, El Investigador, y 2 reglamentos, uno de beneficencia y uno para el gobierno del Hospital de la Caridad de la Concepción en el 23. En el 1820 se funda la primera escuela de medicina por los doctores Espaillat, Ferrer, Oller y Ferrer y José María Vargas, y se gradúa un solo médico, el doctor Emigdio Antique, con el título de licenciado, porque ellos no podían dar el título de doctor. Del 23 al 33, en 10 años, solamente 15 impresos conocidos. La primera obra literaria escrita por un puertorriqueño, Musén, y 2 impresos de temas médicos, un reglamento general y los primeros libros, que son las Memorias de Córdoba, en 6 volúmenes, casi todos con más de 200 páginas. Volvemos a un periodo terrible, las facultades omnímodas de 1825, y aquí tenemos algunos comentarios de estudiosos sobre esa época. En un país donde rige esta legislación no hay seguridad personal, no hay garantía para el domicilio, no hay secreto para la correspondencia, se carece de estado político, no se conoce nada de eso que se llaman derechos. Y la más impresionante, y dentro de ese marco, la simbólica mansedumbre del Cordero. En el 31 la Gaceta del Gobierno continúa publicándose, y del 33 al 40 viene la regencia de doña Cristina de Borbón, y implantan nuevas y severas medidas y una ley de imprenta, diciendo: no pudiendo existir absoluta y limitada libertad de imprenta, circulación de libros y papeles que ofendan o sin ofensa a nuestra religión católica y al bien general. El artículo 1 decía que declaraba libre de censura todos estos materias, ¿verdad? O especialmente medicina, cirugía y farmacia que nos conciernen. Y el 5 advertía, ¿verdad?, que si en cualquiera de estas obras hubiese doctrinas impías, anticatólicas, inmorales, sediciosas y subversivas o contrarias a la del gobierno, pues que se preparen. Además, encontramos en Cuba hace unos años que a principios de siglo se dictó una real orden que impedía a los jóvenes puertorriqueños y cubanos ir a universidades americanas o cubanas. Según Carlos Treyes, el que encontró esta real orden, un historiador cubano, esto duró hasta mediados del 30 y por eso no vemos ningún médico puertorriqueño estudiando en París hasta el 1835, que regresó Pedro Jerónimo Boyco. Del 42 al 43, la regencia de don Baldomero Espartero, el duque de la Victoria, estéril también para el desarrollo de la prensa, solo un impreso de ciencia, el reglamento de la Real Subdelegación de Farmacia. Del 43 al 68, este periodo, reinado de la reina Isabel II, menos de 15 impresos. Encontramos un interesante folleto recientemente, Apuntes sobre el Guaco, impreso en la imprenta El Fénix de Ponce. Y esto es bien importante. En el 1800, esto lo reseña Antonio S. Pedreira en un libro, un folleto que se llama El Libro Puertorriqueño, publicado en 1939, y el historiador Gervasio García también en su nueva edición de la Historia de Abad. A mediados del siglo XIX no había ningún artículo prohibido por el gobierno al comercio de Puerto Rico, pero era necesario obtener un permiso al gobierno superior civil para introducir 3 de ellos: armas de fuego, pólvora y libros. En Estados Unidos las ciencias y la medicina estaban más atrasadas que en Europa a mediados de siglo,
Y en el 1846, José Julián Acosta, que fue junto a Valdoriotti a España y luego a Francia y Acosta a Berlín a estudiar ciencia, física, química y matemática, hace unas declaraciones muy relevantes. Dice que la España de hoy no puede rivalizar con la Alemania, la Francia y la Inglaterra en adelanto científico. Que no se debe nada en estos últimos tiempos al genio español. Que el plan de estudios universitarios, las obras de texto son todas las de escritores extranjeros. Y traducir lo que otros escriben es el oficio de los españoles. Y termina que la medicina española no llena al mundo con los nombres de buenos facultativos, que está reducida a estudiar por tradiciones del francés y no se publica en España ninguna obra original. Entre otras causas de tan fatal hecho, el atraso en que se encuentran en la nación las ciencias naturales. Si Acosta decía esto de España, ¿qué esperábamos de Puerto Rico? En el 1848 se empieza la censura, estamos bajo un sistema de leyes especiales, bajo el conde de Mirasol, se prohíbe un libro del doctor Cayetano Cruxent bajo el título Reflexiones de los sistemas en medicina y sobre el ejercicio de dicha ciencia. Esa prohibición se basó que en el texto se hacían alusiones a determinadas clases de sociedad y que se afectaba a los principios de moral religiosa. En el 48, bajo el gobierno del general Juan Prim, el conde de Reus, se cerró el periódico iniciado por el doctor Francisco Basora en Mayagüez, porque había artículos que se trataba con poco respeto a las autoridades de Mayagüez. En el 1848 se prohibió la entrada del drama Roberto de Bro de Alejandro Tapia y Rivera, con el pretexto de que humanizaba a un rey y pintaba una reina locamente enamorada. Este drama fue publicado años más tarde, incluido en su obra El bardo de Guamaní en Cuba, en el 1862. El Jíbaro, la edición completa del Jíbaro del doctor Manuel Alonso. Una de las cosas que es curioso en estos libros de historia es que casi ninguno dice que el Manuel Alonso era médico. Estuvo meses en el puerto de San Juan y no siéndole permitida la entrada a Puerto Rico, y el obispo Gil Esteves tuvo que intervenir. En el 1851 vemos prohibiciones de inserciones en los periódicos, anuncios de facultativos, sin que se consultara a la Real Subdelegación de Medicina y Cirugía, que había sido creada para los médicos, para regular la profesión médica en el 1839. Pezuela, el gobernador Pezuela, que se iba para España, el conde de Cheste, antes de irse decía que lo que más me mortifica es el silencio de este pueblo frente a los acontecimientos. En el 1851 censuraron una exposición de esculturas. El obispo se quejó, se lo refiere al gobierno, el gobierno se lo refiere a la Real Subdelegación. Esta vio que las partes estaban tapadas, ¿verdad? Y consideraron que en Europa y en España pues habían exhibición de esculturas y le dieron el ok, pero que no fuesen a verla los jóvenes. En el 1853 la censura prohibió que don Alejandro Tapia y Rivera incluyera la elegía sexta de Juan de Castellano, porque trataba con desprecio a los conquistadores. En el 1854 el poema Agüeybaná el Bravo por Daniel Rivera fue censurado y el periódico cerrado. El periódico era del señor Conde y no se sabe nunca qué pasó con el señor Daniel Rivera. En el 1850, estas son las obras que aparecen en la bibliografía médica del doctor Guerra y que casi todas cuando se publicaban las censuraban. Esta es una censura sobre una obra que se llama De la cura pronta y radical de las diferentes variedades de hidroceles, porque tenía supuestamente términos ofensivos y se mandaron a recoger todos los ejemplares del impreso, un impreso esencialmente científico y médico. En el 1854 se censuró otro libro sobre cura del hidrocele de la potasa cáustica. ¿Okay?
Hasta ese año, hasta el 1854, solo habían 15 impresos médicos en Puerto Rico. En el 1855, Betances presenta su tesis sobre el aborto, sobre 40 referencias bibliográficas. En el 1855 se queja el periodista José Pablo Morales, que decía que no había inconveniente previo pasarlo antes por la censura, pues todo hay que someterlo a ella. El señor José Pablo Morales, que es uno de los antepasados de los médicos distinguidos, de los doctores Morales, Cabrera y Otero, refiriéndose a la libertad de imprenta y la censura previa, se expresa. Pero la más dramática es la última, que dice: ¿quién podrá calcular el influjo que en nuestra sociedad ha tenido semejante opresión del pensamiento? Hablando del abuelo del doctor Conrado Asenjo, a mediados del siglo XIX, la previa censura se hizo más rígida y suspicaz que antes. Cuenta don Alejandro Tapia en sus memorias que llegó a San Juan un prestidigitador, un mago, que para anunciarse puso en su programa 3 puntos masónicos. Esto escandalizó al censor y a los chismosos, y fue Federico Asenjo a la cárcel como dueño de la imprenta. Lo peor fue que después de todo era el único inocente, dice Tapia, pues entre juez, escribanos, impresores, etc., él era el único que no era masón. Según el historiador Gervasio García, en la década del 60, la censura oficial encontró una temible aliada en la Iglesia. La diócesis de San Juan proclamó una lista de libros prohibidos, entre ellos Los Miserables, de Víctor Hugo, y Madame Bovary, de Flaubert. Esta lista de libros apareció en el Boletín Eclesiástico de la diócesis de San Juan del 15 de noviembre de 1864, bajo el título de Libros Prohibidos. La peregrinación de Bayoán, novela poema publicada en Madrid en 1863 por don Eugenio María de Hostos, fue confiscada por el gobierno al llegar a Puerto Rico y no pudo circular en el país. Conocemos una edición posterior de Chile, que es la que circuló acá años después. El doctor Ramón Emeterio Betances, aquí aparece un trabajo que publicó ante la Sociedad de Cirugía de París en 1864 sobre la esquiotomía. Entre el 1855 y 1898 escribió cientos de artículos. De hecho, de cientos de artículos hemos recuperado sobre 40 de temas médicos y científicos. El resto fueron ensayos, cartas, poesías y obras literarias. Todos, a excepción de un artículo sobre salud pública que fue publicado a finales de siglo en el periódico La Correspondencia en Puerto Rico, todos tuvieron que ser publicados fuera del país. Hay una nueva ley de imprenta en el 65 por el gobernador general Félix María de Mesina, y decía que no permitirán los censores doctrinas contrarias a la religión del Estado, constitución de la monarquía, o que exciten a la rebelión o perturben la tranquilidad pública. El 11, que es bien interesante, decía que todos los materiales de imprenta se entregaban al censor, que el censor se los iba a entregar 4 horas antes de la publicación del periódico, o sea que ellos tenían un periodo entre 2 y 4 horas para poder llevar esto a la prensa. De todas las investigaciones, este documento es uno de los más interesantes. No hemos podido, yo no sé si Marisa Ordóñez tiene conocimiento, pero yo no he podido encontrar libros o folletos censurados. Este es un libro que es la biografía de José Pablo Morales, y reproduce un artículo de José Pablo Morales censurado. Ven el símbolo del escorpión y todos los puntos y los espacios en blanco eran los textos que el censor no creía pertinentes. Pero añadía que le decía que los periódicos no podrán publicarse con ninguna de sus columnas en blanco, ni con líneas de puntos, ni cualquier otra cosa semejante. O sea que si el público se enteraba que habían sido censurados, pues entonces los multaban. El doctor habló sobre Dumont y su ensayo de una historia médico-quirúrgica. La etapa del 68 al 71, la censura fue terrible, fue el periodo de José Laureano Sanz, un periodo totalmente estéril, no se podía escribir ni sobre la esclavitud. Censura total en los 2 periodos del gobernador Laureano Sanz. Del 73 al 74 hubo el gobierno
corto de la República Española, donde aparecieron numerosos periódicos, y del 74 al 98, ya nos estamos acabando, tenemos que estudiar con más detenimiento este periodo porque surgen innumerables cambios en la sociedad de Puerto Rico, se introduce la litografía, el telégrafo, el teléfono, la electricidad y muchos otros, y como nos decía don Ricardo, la historia de Puerto Rico de esos años la tenemos que buscar en los periódicos y las revistas. En el 74 llegó el primer médico de Estados Unidos y no le convalidaron el título de médico cirujano, el doctor José Antonio Goy Curía. En el 75 le censuraron un artículo a José Antonio Amadeo y hasta el 1875 solo teníamos 30 impresos médicos. En el 76 se funda el Ateneo, que el artículo 1 dice en su primer estatuto promover las ciencias como número 1, las letras y las artes. En el 76 multan a José de Jesús Tizol por otro artículo. El 79 despujol. En el 81 se trató que se fundara una academia de ciencias médicas igual que la de La Habana. Y se pusieron los miembros de la Real Subdelegación de Medicina y Cirugía, aliados a los de farmacia. En el 84, el Ayuntamiento de San Juan, alarmado por los donativos de libros que se hacían a la biblioteca municipal, estableció una especie de censura para la admisión de dichas obras. En el 86, una de nuestras historiadoras más célebres, la señora Ana Roque de Duprey, profesora en las escuelas de Vega Baja, se reunía con hombres, esa fue la acusación, de noche para hablar sobre temas de ciencias naturales, acompañados por unas copitas, y la votaron de maestra en Vega Baja, según Luis de la Rosa, y se tuvo que ir a otro pueblo, el de Humacao. Luego de eso escribió innumerables obras, era miembro de la Sociedad Astronómica de París, publicó entre otras la Geografía Universal, Gramática, Aritmética, etc. Del 1888 al 90 fue la cátedra del Ateneo con la Universidad de La Habana. Y lo más dramático de este periodo fue que al doctor José Celso Barbosa le recomendaron se sometiese a revalidar su título de médico de la Universidad de Michigan obtenido en el 1880. Él aceptó y tomó 24 exámenes en 2 días. Algunos amigos del doctor Barbosa abandonaron el local al ver que se le trataba como un simple estudiante. Llevaba 9 años de médico. Aprobó todos los exámenes brillantemente y al terminar los exámenes lo condujeron, y cito, al cementerio para que determinase de que había muerto un hombre desde hacía unas 24 horas. Acertó el diagnóstico y terminó su reválida. Al regresar a su casa, el doctor Barbosa sufrió un síncope. Eso lo escribe Antonio C. Pedreira en Barbosa, un hombre de pueblo. Aquí vemos la tesis de uno de los sobrinos de Felipe de Tances, graduado de París, igual con múltiples referencias científicas. La lista del doctor Justino del Valle, de todos los médicos puertorriqueños graduados en la Universidad de Francia, de París y Montpellier, que suman sobre 40. Los últimos 25 años fueron prolíficos porque se fundaron una serie de revistas médicas. Aquí vemos La Salud, que el doctor Rigao la mencionó ahorita. Como hemos visto, en el siglo XIX en Puerto Rico el clima era asfixiante para las ideas. No se podía vivir por la situación colonial y la censura política y religiosa. Los que podían voluntariamente se iban, a otros los obligaban y tenían que irse. Así perdimos numerosos talentos en los exilios y los destierros. Los doctores Ramón Emeterio Betance, Julio Ena, Francisco Basora, así como Eugenio María de Hostos, Juan Ríos Rivera, Sotero Figueroa, Lola Rodríguez de Tió, los Marín, Pachín, Ramón y Wenceslao y muchos otros murieron fuera de nuestro país. Terminamos el siglo XIX sin academias, sin universidades, sin asociaciones, sin sociedades científicas, sin libertad de culto, pero a pesar de todo prevalecimos como pueblo. En el 1898 el doctor Betance nos decía, y cito, ¿qué pasa que los puertorriqueños no se rebelan? En el siglo XX y XXI, habiendo alcanzado múltiples libertades de imprenta, de culto, universidades, hospitales y organizaciones de todo tipo, continuó la peor censura de todas, la omisión. La omisión a veces por desconocimiento o por falta de documentación histórica y muchas otras deliberadas. Parece que el doctor Rigao y yo nos pusimos un poquito de acuerdo aquí. Y es por eso que muchos puertorriqueños y puertorriqueñas que permanecen en el anonimato y otros en el olvido, relacionados a la historia de la medicina, de la ciencia y de la historia natural de Puerto Rico, se han convertido en el norte de las investigaciones que hemos estado llevando a cabo. Una de las metas que nos hemos trazado es estimular el que se escriban,
se reconozcan y se rescaten estas historias. De esta forma, ofrecemos un homenaje a los hombres y mujeres que participaron como protagonistas en el desarrollo de estas y permitirle a nuestros jóvenes que se sientan orgullosos de los que los precedieron. Trataremos siempre de evitar la nueva censura de nuestros días, la omisión. Muchas gracias.